Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas que empiezan a aparecer en la órbita de las selecciones juveniles argentinas. Como ya sabemos, y esto sucede desde hace aproximadamente 5 o 6 años, la Asociación de Fútbol Argentino ha creado un departamento de scouting para fijarse en qué futbolistas que han nacido en el fútbol europeo pueden vestir, debido a su descendencia, la casaca albiceleste, así como ha sucedido, por ejemplo, entre otros, con Alejandro Garnacho, que nació en la capital española, en la ciudad de Madrid, y hoy es campeón de América con la selección argentina. En este video vamos a hablar puntualmente de tres futbolistas jóvenes que empiezan a aparecer en la órbita de la selección argentina de cara a los siguientes años. Por el momento estarán disputando el Sudamericano Sub-15, que se estará llevando a cabo en las primeras semanas de octubre en Ecuador. Vamos a estar hablando de estos tres jugadores a quienes convocó Diego Placente y que ya está de a poco también viendo Lionel Scaloni, obviamente con vistas a un futuro no tan cercano, porque si bien es cierto que Scaloni quiere empezar a hacer un recambio en la selección argentina, no va a citar para jugar en la selección mayor a un pibe de 15 o 16 años. Va a esperar un poco más. Aún así, como las charlas y el contacto entre los cuerpos técnicos de las inferiores y de la mayor es constante, está claro que el DT ya está al tanto de todos ellos. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con uno del que ya he hablado una vez este canal, y después vamos a enfocarnos en otros juveniles de los que todavía no he hecho mención. Por lo pronto, el primero es arquero, es un futbolista que juega en las divisiones inferiores del Real Madrid, y hay una particularidad en lo que respecta a este torneo sudamericano sub-15, y es que por primera vez la Conmebol anunció que en esta edición se permitirán futbolistas de hasta 16 años, debido a que este certamen tenía que jugarse en el 2023, pero se disputará ahora en este 2024. ¿Quiénes son los tres europibes de los que vamos a estar hablando? El primero es José Castelau de Roa, guardameta de 15 años que ataja en las divisiones inferiores del Real Madrid, para muchos el equipo más importante de la historia del fútbol y el mejor club de todo el planeta. Ataja más precisamente en la división Cadetes B. Si bien ya defendió en su momento el buzo de la Sub-15 de España, el pequeño guardián, como le dicen, ahora aceptó la propuesta de Argentina, que es el país donde nació su padre. Lo que hay que tener en cuenta, y esto ya lo he ejemplificado varias veces en relación a la situación de Alejandro Garnacho, un futbolista puede jugar en las divisiones juveniles de cualquier país siempre y cuando o haya nacido en ese territorio puntual o tenga descendencia de alguno de sus familiares de hasta 3 generaciones, como para poder vestir la casaca de esa nación en cuestión. Es decir, si su abuelo o su abuela hubiera también nacido en otro país, por ejemplo, para poner alguna situación distinta, en Uruguay, también podría haber jugado para la selección uruguaya. ¿Cuál es la única forma de que un jugador quede exclusivamente ya seleccionado para solamente defender la camiseta de un país? Debe disputar al menos 3 cotejos, ya sean oficiales o amistosos, con la selección mayor. Lo que haga en las selecciones juveniles no importa en el sentido de si juega el Sudamericano Sub-15 para Argentina, si después juega el Campeonato Europeo Sub-20 para España y después podría elegir nuevamente jugar para las mayores de la selección argentina. Es una modificación que ha implementado la FIFA ya desde hace bastante tiempo para que los futbolistas más jóvenes tengan la libertad total de elegir. Después, obviamente, ya cuando tienen que jugar para la selección mayor, se les pide que escojan un solo país, porque si no, cualquiera puede tener la elección que quisiese y podría ir cambiando de nación dependiendo del torneo que dispute. Es decir, si se juega en un año el Mundial y clasifica una selección europea, juega para ese y después podría jugar la Copa América con otro país. Eso obviamente no se puede hacer, siempre hablando de mayores, pero en juveniles los futbolistas más jóvenes tienen la potestad de elegir, dependiendo, como dije, de su descendencia o del territorio en el que hayan nacido, el país
del cual defender la camiseta, por lo menos en estas competencias. Y en el caso de Castelao de Roa, en principio iba a jugar para España, pero después lo terminaron convenciendo de vestir la casaca albiceleste. Un punto a tener en cuenta es que el grupo que lo representa es el mismo que representa nada más y nada menos que a Emiliano Dibu Martínez, el arquero titular e indiscutible de la selección argentina mayor. Y ese es un punto que seguramente le jugó a favor al chico como para terminar escogiendo por lo menos por ahora Argentina. Además, al tener contacto con Diego Placente, que a su vez tiene contacto con Lionel Scaloni, esto también inclina la balanza, no solo para él, sino para otros jugadores que de cara a un futuro quieren seguramente vestir la casaca albiceleste. Vamos ahora con el siguiente futbolista que también está jugando en España, pero en el club contrario a José Castelao de Roa. Nicolás Marcipar es de quien vamos a hablar en este momento. Nació en la ciudad de Barcelona, pero tiene sangre albiceleste debido a su familia santafesina. Es marcador central, categoría 2008, y se sumó a la Masía a finales del año 2017 cuando tan solo tenía 9 años. Luego de una prueba de 3 meses logró quedar en las categorías juveniles del elenco de Cataluña y hoy es uno de los grandes baluartes. De hecho, hace un par de meses renovó su contrato hasta el 30 de junio del 2027 y como ya sabemos, cualquier producto de la Masía siempre termina siendo superior al resto. Lo hemos visto a lo largo de todo este siglo XXI, muchísimos jugadores han surgido de las categorías menores del Barcelona y muchos se han convertido verdaderamente en los mejores jugadores en sus respectivos puestos en toda la historia. De hecho, obviamente el caso más emblemático y ligándolo con Argentina es el de Lionel Messi, pero a su vez también hubo otros futbolistas argentinos como puede ser el caso de Mauro Icardi, que después se terminó yendo para España, y después obviamente hablando de otras nacionalidades hay innumerable cantidad de jugadores que han tenido un recorrido más que positivo posteriormente, o en el propio Barcelona o en otros equipos, porque así como la Masía es una gran cantera de divisiones inferiores, no siempre todos los futbolistas terminan rindiendo puntualmente en el Barcelona. A veces tienen que ir a otros equipos antes de volver al conjunto catalán, como le pasó en su momento a Cesc Fábregas, que tuvo que irse a Inglaterra, más precisamente al Arsenal, y después de un par de temporadas, luego de haber jugado en la primera división inglesa, volvió al Barça para convertirse en uno de los mejores mediocampistas del mundo. En el caso de Nicolás Marcipar, es un jugador que seguramente en la saga central vaya a tener recorrido antes de lo esperado, porque en el caso de José Castelao de Roa, el anterior futbolista, es arquero y verdaderamente hay muchas menos posibilidades de que un guardameta nuevo y juvenil sea convocado en el corto plazo. En cambio, hablando puntualmente de defensores, si bien es cierto que no estoy hablando de que sea convocado ahora en las próximas fechas FIFA ni nada que ver con eso, estoy hablando de más allá del Mundial 2026, pero hay que tener en cuenta que si de zagueros hablamos en la selección argentina, Cuti Romero y Lisandro Martínez son la dupla titular sin ningún tipo de dudas, pero después los otros dos que normalmente son convocados con regularidad por Lionel Scaloni son Nicolás Otamendi y Germán Pesela, que ya son dos futbolistas que tienen más de 30 años y hay que ver si llegan a la Copa del Mundo del 2026. Es cierto que también hay otros centrales jóvenes que está siguiendo muy de cerca el DT, como los casos de Marco Senesi, de Leonardo Valerdi, de Valentini, todos jugadores que ya Scaloni ha convocado en alguna que otra oportunidad. Pero me parece que si hablamos de posibilidades para en algún momento no tan lejano ser finalmente convocado a la mayor, y Nicolás Marcipar por su posición dentro del terreno del juego tiene más chances que José Castelao de Roa. Después dependerá exclusivamente de lo que Scaloni pueda pretender de él y también de que el futbolista pueda rendir al máximo. De hecho, estos sudamericanos en los cuales les toca jugar con las divisiones juveniles argentinas siempre son importantes para que estos futbolistas logren rendir al máximo, porque así sobre todo el público argentino los conoce, porque al ser europibes quizás no hay tanta buena referencia en relación a ellos porque no se los ve. Si fuera un jugador surgido de las divisiones juveniles de algún equipo argentino, ya sea River, Boca, Vélez, Racing, Independiente, etc., seguramente el público argentino los conocería más, pero al estar en Europa necesitan sí o sí resaltar en esta clase de competencias como para que la gente tenga noción de ellos. Y el último futbolista que voy a mencionar en este video sí es el del caso del jugador que seguramente más noción tiene el público argentino en relación a que llegó a ser las divisiones inferiores en un equipo de fútbol argentino.
El caso más conocido sin lugar tipo de dudas es el de Francisco Baridó, mediocampista ofensivo categoría 2008 que talló su fútbol en el Boca Predio, así se llaman a las divisiones juveniles de Boca Junior, pero meses atrás decidió emigrar a Italia por una decisión totalmente familiar y sumarse a las filas nada más y nada menos que de la Juventus de Turín. Al no haber sellado en su momento un vínculo con el Xeneize, es decir, al no haber firmado ningún contrato, sus padres decidieron ejercer la patria potestad, que es un problema que han tenido en general muchos pibes jóvenes que en su momento jugaron en distintos equipos de fútbol argentino en categorías juveniles y se terminaron yendo antes de cumplir los 18 años. El pibe hoy por hoy terminó firmando un contrato con la Juventus y blindado hasta el 30 de junio del 2026, que es hasta la fecha donde tiene contrato. Si bien no se había destacado tanto durante la 2023 en la octava división de Boca, sus cualidades empezaron a notarse un tiempo antes, cuando estaba en la novena categoría. Hasta fue convocado a principios del año pasado por Pablo Aimar, uno de los miembros del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, para integrar la selección argentina sub-15 y hasta utilizó el número 10. Por eso mismo, este es un futbolista que claramente es más reconocido, no sé quizás si por el público argentino general, pero si alguien sigue el día a día de Boca Junior, y sobre todo por este caso de un jugador que se terminó yendo por la patria potestad, seguramente conozcan a Baridó. Además de que un mediocampista ofensivo tiene siempre más peso, porque además lleva la número 10, que un defensor central o un arquero, como mencioné a los dos casos anteriores. Es un futbolista cuyas condiciones muchos dicen que es verdaderamente espectacular en ese sentido, que tiene un muy buen uno contra los defensores rivales, que sabe pasar la pelota con autoridad, que sabe dentro del campo de juego ubicarse como lo hacían los antiguos enganches, aquellos que jugaban detrás del número 5 rival, como para buscar sus espacios y de esa manera hacer jugar al equipo. Es cierto que el fútbol europeo es muy distinto al fútbol sudamericano y por eso mismo hoy quizás no tengamos una noción de qué clase de juego y de qué clase de virtudes ha podido perfeccionar en la Juventus. Por eso mismo, y lo repito una vez más, es clave ver cómo desarrolla sus servicios en la selección argentina sub-15, que estará disputando este sudamericano, donde intentará obviamente obtener un buen resultado para clasificarse al mundial de la categoría. Francisco Baridó es el gran arma que tiene el combinado nacional en el centro del campo de juego como para poder desplegar todo su fútbol, y además, al ya haber sido dirigido por Pablo Aimar, es un hecho, claro está, que Lionel Scaloni es perfectamente consciente de quién es este jugador. Después, repito también lo que dije anteriormente, el futbolista en cuestión deberá tener un buen rendimiento, deberá ser regular cada vez que le toque jugar con la selección argentina juvenil, porque quizás en la Juventus el público general no lo va a tener tan presente, inclusive me atrevería a decir que lo va a tener menos presente que a los dos anteriores que juegan en el Real Madrid y en el Barcelona. El fútbol español por lo pronto estaría un poco más cerca del fútbol argentino que el fútbol italiano, pero aún así, como dije, no deja de ser uno de los futbolistas seguramente más interesantes no solo de la selección argentina, sino de todo el certamen juvenil. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, cada vez son más los europibes, como se los conoce en Argentina, que quieren vestir la casaca albiceleste. Ya desde hace bastante tiempo que la AFA lleva a cabo este programa, este proyecto, como lo quieran llamar, para que aquellos futbolistas juveniles que están teniendo un buen rendimiento en algún equipo del exterior jueguen finalmente con la casaca argentina y no decidan vestir la camiseta de la selección dependiendo del territorio en el que nacieron. Básicamente España, que es el país donde más futbolistas tienen la posibilidad de vestir la camiseta argentina. Pero fuera de eso, no hay que dejar de lado que, si bien es verdad que la AFA lleva a cabo este proyecto, los jugadores a su vez también tienen que tener esas características y habilidades que estén por encima del resto como para poder ponerse la casaca argentina, porque no vas por el simple hecho de tener la chance de jugar con la albiceleste a pesar de haber nacido en España, de ponerte la camiseta argentina. Tenés que tener un plus por encima de otros jugadores, porque también hay muchos otros futbolistas que son nacidos en Argentina y que quieren jugar para su país. Así que será clave el rendimiento de estos pibes en el Sudamericano Sub-15 para saber si en un futuro no tan lejano Scaloni los tiene en cuenta para la selección mayor.